Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de A Bote Pronto, un episodio especial porque hoy es el primero que no hago con la compañía de Javier Nacher y Paula Carbonell, mis compañeros como siempre, sino que lo hago en compañía de una cara conocida también ya del canal como es Marc Menchen, fundador y director de Tu Playbook. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Para explicar un poco a la gente en qué consiste este episodio especial del podcast, queremos de ahora en adelante hacer algunos episodios especiales con expertos en alguna materia concreta que nosotros no dominemos tanto y vayamos haciendo un poco un pica pica de varios temas, aprovechando que pasas por aquí, que justo venías unos días por Madrid para varias cuestiones profesionales, pues aprovechamos que venías y te robamos un poco de tu tiempo para comentar algunas cosas que son un poco los principales titulares dentro de la industria del fútbol, que es un poco lo que tú sobre todo controláis en Tu Playbook y del deporte en general, y como principales titulares, para hablar de la última asamblea del Real Madrid y Florentino Pérez, todos esos titulares que ha dejado, la posible conversión a Sociedad Anónima Deportiva del Barça y del Madrid, que es otro de los temas que pues viene volviendo cada temporada, y las cuentas del Barça, que ahora de cara al mercado de invierno y a la inscripción de Dani Olmo, pues pueden ser interesantes, y esa renovación con el contrato de Nike. Así que tenemos plancha hoy por delante, Marc. Y calentitos. Empezando por el de la asamblea del Real Madrid. Ha salido Florentino Pérez con un tono, hubo mucho anuncio, lo comentábamos justo antes de empezar a grabar, con respecto a que se iba a hablar de la Superliga, de la conversión o posible conversión a Sociedad Anónima Deportiva y el cambio a nivel organizativo del Real Madrid. Primeras cuentas de un club de fútbol que superan los 1.000 millones de euros. Como que se esperaba mucho, al final luego el suflé ha bajado un poco. Todo lo que se había filtrado la semana previa te daba a entender que iba a haber una explicación más amplia o con ya algo más aterrizado del proyecto de conversión del Real Madrid en Sociedad Anónima Deportiva, porque no se ha dicho como tal, pero es realmente el proyecto que anunció Florentino Pérez en la asamblea. Y a mí sobre todo me sorprendió las razones, que yo me esperaba otro tipo de argumentarios, y iba todo mucho ligado a proteger el patrimonio del Real Madrid de los ataques externos, bien sean de la Liga CVC, bien sean de UEFA y FIFA, bien sean de cualquiera de los enemigos que en el Real Madrid tienen identificados. Antes de llegar a eso, que me parece un poco el plato fuerte del día de hoy, lo de la Sociedad Anónima Deportiva, lo comentaremos. Un poco cuentas del Real Madrid, han salido hace nada. El gran titular al respecto de eso es que el Real Madrid es el primer club de fútbol que ha publicado unas cuentas que superan los 1.000 millones de euros en ingresos. Es una cifra con la que el Barça, con Bartomeu, soñaba y coqueteó, tirando de vender todos los futbolistas que podían y un poco inflando con ingresos extraordinarios, estuvieron cerca de alcanzarlo, y en este caso el Real Madrid con la vuelta al Bernabéu ya lo ha conseguido. Y aquí sobre todo la novedad es que lo ha hecho sin traspaso. O sea, esos 1.073 millones de euros de facturación lo ha hecho sin necesidad de tener que vender jugadores, o luego lo ha complementado con jugadores. Recordemos que en fútbol hay dos bolsas de dinero: la de la cifra de negocio, que es lo que en el fútbol se entiende que es el negocio recurrente y ordinario, que son pues la taquilla, los socios y abonados, lo que te pagan UEFA y Liga por televisión, lo que tú sacas de patrocinio, los VIPs, el museo y tal. Y luego están los extraordinarios, que vendrían a ser la venta de jugadores. El Real Madrid hizo 1.073 millones de euros y hay un pequeño asterisco, y es que el Real Madrid se ha sacado de la manga, sería una mini palanca, porque lo que ha hecho es que sacarse de la chistera es como un derecho de tener un abono VIP durante 30 años. Es decir, que hay una serie de personas o empresas que han pagado aproximadamente, creo que eran 75.000, no recuerdo la cifra, creo que eran 250. Eran 250.000 euros. 250.000 euros a fondo perdido por tener el derecho durante los próximos 30 años a pagar por su abono VIP. Entonces, y otra serie de derechos que van relacionados con seguramente el poder disponer de las salas del estadio para eventos corporativos y demás. Hay que decir que es un producto que en Estados Unidos ya existía. Es decir, que no es una invención en sí, sino que ya hay equipos de la NFL, por ejemplo, que sacan este derecho previo, y realmente te da como una serie de prestaciones que ya no es solo el abono, sino que es poder aprovechar todo lo que va a tener el nuevo Bernabéu para la propia actividad de la compañía. Eso pensemos que fueron más de 70 millones de euros de ingresos extraordinarios,
porque no van a ser cada año, sino que esta temporada, en la 24-25, todavía va a haber un pico extra de esta cuestión, y de hecho el presupuesto de esta temporada son 1.120 millones de euros, pero eso luego ya desaparece. ¿Qué pasa? Que la gente puede decir, pues entonces ya el Real Madrid, a partir de 2026, ya no tiene 1.000 millones de ingresos porque ya se van 70. Yo lo que intuyo es que el Real Madrid ha hecho esto sabiendo que cuando estos ingresos desaparezcan, toda la nueva actividad del estadio, el tour, que ya ha doblado facturación cuando todavía no está completo, la nueva tienda, los eventos y demás, permitirán un poco, oye, que lo que hayas generado en estos 2 años con este producto nuevo, lo puedas generar con actividades que sí, que de nuevo serán ordinarias para el club. Pero a partir de aquí, récord de abonados, que aquí es que se han subido los abonos. Y que también recordar a la gente que es probablemente la temporada a nivel contable la primera que tiene el Real Madrid el Bernabéu a plena capacidad, es decir, volvían los ingresos del Bernabéu con cierta normalidad después de las reformas, pero es muy curioso eso que decías de en total han ingresado, por lo menos a nivel contable, 83 millones de euros por una venta de palcos VIP o de asientos VIP dentro del Bernabéu que, como tú decías, ni siquiera es el asiento en sí. Es un derecho a cada año poder comprar. Claro, es decir, tú pagas como empresa, como particular, 250.000 euros para que durante 30 años tú estés el primero en la fila, por así decirlo, para comprar el palco VIP. Pero después de esos 250.000 euros tienes que pagarlo, tienes que pagar el palco VIP. Aquí yo creo que han jugado con la escasez, es decir, si quieres tenerlo cada año, coge esto porque es lo único que te va a blindar de que no llegues tarde un año y te quedes sin tu palco. El que lo compra va a poder revenderlo o sublicenciarlo. Es decir, oye, este año se lo vendo a esta empresa para que ellos tengan este derecho preferente. Pero es verdad que fue sorprendente porque también es verdad que si quitábamos ese ingreso, el Real Madrid seguramente habría entrado en pérdidas. Que esto es noticioso para la gente, que entiendo que seréis la mayoría que estéis viendo esto, no leáis las cuentas de Madrid cada año. El Real Madrid es un club impoluto, de hecho lo hablábamos en el anterior capítulo que estuvimos aquí hablando del Real Madrid. La última temporada ganaron, creo que fueron entre 12 y 15 millones de euros, no recuerdo la cifra exacta. De los pocos que no ha perdido dinero durante la pandemia y llevaba dando beneficios sin parar desde la temporada 2002-2003. O sea, si no hubiera sido por esta cosa de la primicia para los palcos VIP que probablemente le venga de los socios que tienen Estados Unidos, Legends. El Real Madrid ha tenido 2 palanquitas. Bueno, una palanca y una palanquita. La palanca es la operación de Legends, que es que con la entrada de Sixth Street y Legends en el negocio del Bernabéu reciben una inyección de 360 millones de euros en la temporada 21-22 y eso evitó unas pérdidas operativas de 170 millones de euros. Y ahora esta palanquita, que realmente sí, pues estás viendo un derecho a futuro que te ha permitido, oye, mantener el beneficio y sobre todo, y lo veremos en la temporada 24-25, que es que le ha permitido al Real Madrid limpiar bastante la plantilla y que con la llegada de Kylian Mbappé al primer equipo, la masa salarial del Real Madrid esté únicamente en 515 millones y esté muy bien encajada dentro de los ratios UEFA, que es como un granito porque todo el mundo había el debate de qué va a pasar con el Real Madrid con la llegada de Kylian Mbappé, qué va a cobrar, qué no va a cobrar, cómo se va a disparar la masa salarial. Pues el presupuesto de la 24-25 han conseguido que, oye, que todo encaje y eso también es fruto porque han aprovechado estas operaciones extraordinarias para también anticipar mucho gasto futuro para tener la casa ordenada para cuando llegara Kylian Mbappé. Que además era un año en el que no solo llegó Mbappé, sino que había que dar muchas primas, porque ya sabéis que los títulos, además de más ingresos, también suelen conllevar más gastos. En este dicen caso, que siempre se neutraliza, que lo que facturas de más por los bonos de los patrocinadores se lo comen los jugadores, y de hecho fueron más de 30 millones en primas la última temporada. Claro, ganaron Liga Champions, hubo hay que pagar bastante, y aún con Mbappé, pero ya sabéis que en UEFA hay que, para el futuro, mantener un ratio de 70%, es decir, el 70% de tus ingresos, en este caso el Real Madrid serían 700 millones de euros. Y porque sin palancas. Ingresa 1.000, sin palancas, máximo que te debes gastar en tu plantilla deportiva. En este caso, el Madrid, ya lo decimos, tiene un límite UEFA, por simplificarlo mucho, de 700 millones de euros y está en 500. O sea que va sobrado a nivel plantilla, lo cual es mucho decir porque tienen plantilla Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Bellingham, muchas estrellas que cobran mucho, pero los ha tenido bastante contenidos. Que por lo tanto te muestra, ya por ligarlo con lo que hablaremos luego, pero
ya descarta que uno de los argumentos de ese proyecto de Florentino Pérez de convertir el Real Madrid en una sociedad anónima deportiva sea la necesidad económica del club. No lo hace por una necesidad económica de necesitamos que entre dinero para rescatar al club, que podría ser el caso del Barcelona. No digo que el Barça necesite un rescate, pero oye, al Barça le iría bien porque si entra un inversor puedes limpiar muchas cosas del pasado de golpe. El Real Madrid no tiene esa necesidad y luego veremos que hay otros argumentos por lo que dijo Florentino Pérez en la asamblea. En cuanto a cuentas del Real Madrid, por acabar un poco con eso, como hemos comentado, récord de 1.000 millones de euros, que es algo noticioso en el mundo del fútbol, nunca se había llegado. Un poco maquillados y con ese asterisco de que ha habido esa venta un poco rocambolesca de la exclusividad para comprar los palcos VIP, que es algo extraordinario que no se va a repetir a lo largo de los años. Luego también se comentó, un poco de pasadillo, todo el tema del nuevo Bernabéu. Comentamos, de hecho, en el último vídeo los conciertos, las obras. Hay datitos, ¿eh? Ruido Bernabéu. Florentino, yo con lo que me quedé de su intervención, que no sé qué opinas tú, le quitó mucha importancia y dijo, esto no supone más que el 1% de los ingresos. ¿Esto es verdad? En las cuentas de la 23-24 salen reflejados 8 millones por conciertos y eventos. O sea que es verdad que es un peso muy pequeño, pero es verdad que también has hecho una inversión de 400 millones en un invernadero subterráneo para precisamente sacarle mucho partido a esta actividad. Es verdad que él le quitó mucho hierro, que él dijo que con los conciertos los únicos que se forran, y lo dijo así, literal, son los artistas, que para el club eso era únicamente el 1% de su facturación, porque ellos únicamente se dedicaban a alquilar el espacio. Y con el aparcamiento un poco pues lo mismo, que esto era una necesidad del Ayuntamiento de Madrid, que ellos se habían ofrecido al Ayuntamiento para hacerse cargo de esta actividad, porque ¿qué sentido tendría que no fuera el Real Madrid el que lo hiciera si es un parking en el Santiago Bernabéu? Pero era que tiró balones fuera, le quitó hierro al asunto, la Asamblea tampoco insistió en estos temas y ahí se quedó. Yo creo que es más un tema reputacional realmente que no económico. Pero a mí me tiene un poco despistado este tema porque yo sí creía, o por lo menos tenía un poco la impresión, que lo que se había vendido del nuevo Bernabéu, que realmente a nivel estructura en cuanto a lo que es campo de fútbol no cambia mucho porque no se aumenta la capacidad, más o menos los abonados que caben son los mismos, sí aumentas la capacidad de los asientos VIP, que ya lo hemos comentado, que está suponiendo más ingresos desde ya para el Real Madrid, eso perfecto, pero digamos que en cuanto a campo de fútbol, el Bernabéu tenía poco que mejorar, más allá de darle un lavadito de cara y ponerlo un poco más moderno, ya estaba. Yo creo que es algo que no vemos, que es que está dentro de las tripas del estadio, que son todas estas zonas de auditorios, salas de eventos y demás, que ahí es donde realmente está el negocio recurrente de que cada día tú puedas tener empresas organizando cosas, ferias que también te generan mucho menos ruido literal, ruido mediático. Porque al final, yo creo que también el problema que ha tenido el Real Madrid es que quiso hacer muchos eventos seguidos para un poco hacer ruido mediático, que se hablara, el Bernabéu, las nuevas prestaciones y tal, y ahí han tenido un problema de final de difícil solución por lo que parece, pues yo por lo que he entendido tampoco ya no es un tema únicamente del ruido del concierto, sino un poco la situación que se genera en el vecindario cada vez que hay un gran concierto en sus instalaciones. Yo creo que bueno, ahí habrá que ver cómo lo solucionan, pero yo creo que sobre todo es la parte que no está hecha, que es esta parte interior de auditorios, salas de reuniones y demás, y eventos que hacen poco ruido, que son de día, y que por lo tanto generan en principio menos polémica. Y luego, al margen también de esa parte del Bernabéu, que parece que ahora ha pasado a un segundo plano, hubo también un comentario, yo esperaba más sobre la Superliga, esperaba que de verdad hubiera algún anuncio, algún movimiento. Insistió en lo de la plataforma Unify, que para el que no la tenga un poco en el radar, es, según los promotores de la Superliga, la plataforma a través de la cual retransmitirían los partidos de la competición. Sería una plataforma completamente gratuita, según han insistido desde que hablaron de ella, y que funcionaría a través de anuncios, digamos, muy centrados en, pues para los de Italia, les mando este anuncio concretamente para público italiano. Como un YouTube, pero de... Un YouTube de la Superliga. Esto a nivel económico, que se vuelve a insistir en que es un poco la idea,
¿A ti te parece que tenga sentido desde el punto de vista de fútbol? ¿Es un poco una utopía? Lo que decía Anas Lagari era, si Instagram, YouTube y toda esta gente vive de dar el contenido en abierto, o Spotify, se ponía también el ejemplo, ¿por qué no lo puede hacer el fútbol? Claro, pero yo creo que aquí hay dos cosas. Una, o sea, conceptualmente puede tener sentido, es decir, yo no discuto el que el futuro del fútbol pase por la televisión en abierto. Aquí es qué pasa en ese periodo de transición del actual modelo audiovisual del fútbol, que se basa en yo cojo mis derechos, se los doy a una o dos teles de pago, estas teles me pagan a mí una millonada y estas teles se dedican a recuperar su inversión con suscripciones de pago, publicidad, apuestas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo haces esa transición de renuncio? Cogemos el caso de la Liga Española. ¿Cómo paso yo de los 2.000 millones que consigo hoy por televisión a un modelo en el que yo tengo que conseguir esos 2.000 millones únicamente con publicidad y con suscripciones premium de gente que esté dispuesta a pagar por este contenido? Y yo creo que es más el debate de cómo se afronta ese periodo de transición a que pueda tener o no sentido el que el futuro del fútbol pase por la televisión de nuevo en abierto con diferentes modelos de suscripción, pues el de gratuito que se va a comer anuncios hasta en la sopa, el que pagará 10 euros al mes por tenerlo todo, pero aquí lo bueno es que tenemos el ejemplo de DAZN y sí, ese ejemplo nos sirve para extrapolarlo a únicamente una sola competición. Porque DAZN factura, creo que son 4.000 millones en todo el mundo, pero con muchas competiciones, con la Champions de diferentes mercados, con las ligas nacionales en diferentes mercados, con boxeo, con MotoGP, con Euroliga, o sea que... Claro, es verdad que DAZN justo es un modelo más cerrado que el que propondría la Superliga, ¿no? Porque pero, por ejemplo, sí que DAZN tiene fútbol, ha empezado a meter fútbol en abierto para generarle, hay un partido de la Premier creo que a la semana, bastante de femenino en abierto. O sea, yo creo que aquí el tema es si realmente el fútbol está dispuesto a asumir el riesgo, la drástica caída de ingresos en el periodo en el que digan de a partir de esta temporada vamos al abierto. Claro. Porque si sacáramos la calculadora, sacar 2.000 millones al año en ligas nacionales, si cogemos Champions, pues estaría por ahí también, pero... Claro, en realidad no serían 2.000, porque son los 2.000 de la Liga más claro, los 2.000 de la Champions, que si sale la Superliga te la estarías cargando. ¿Y cómo acepta? La sensibilidad del consumidor al precio es decir, oye, ¿yo ahora cuántas plataformas tengo que tener? Porque si yo tengo Movistar, que sé que tiene la Liga Española, pero es que también tengo Netflix ahí, Disney y tal, oye, me estás pidiendo 20 euros más al mes para esto, porque es lo que me pide DAZN y demás, o sea, ya es un... O sea, yo creo que es más un debate de cuánto está dispuesto a asumir el fútbol para esa transición. Y sobre todo, cuánto se suman a ese barco. Porque si únicamente es Unify, con los clubes que tenga, ¿cuántas ligas nacionales van a ser las primeras en dar ese paso? Yo creo que tenemos un ejemplo en Estados Unidos con lo que ha pasado. O sea, de momento las grandes ligas de Estados Unidos, de momento el nuevo ciclo a 10 años lo han firmado y lo han mantenido todavía con broadcasters de pago. Por lo tanto, ya te da un poco la visión de que esto no va a ser inmediato y va a ser un periodo largo. Entonces yo creo que para ganar apoyos al proyecto, decir que todo el fútbol en abierto lo vas a dar está muy bien, pero hay que ver quién asume el perder, porque el Real Madrid, la última edición de la Champions, fueron 90 millones de ingresos de UEFA. Vas a renunciar a 90 millones, porque el primer año no lo consigues. A lo mejor lo consigues en el año 5 de Unify, pero el primer año no vas a conseguir 90 millones para ti con ese modelo freemium de publicidad y suscripciones. Bueno, interesante, veremos, porque en Estados Unidos probablemente, como tú dices, vengan pistas. Siempre hay que mirar NFL, NBA, qué es lo que está sucediendo por allí, y normalmente unos años después acaba llegando al fútbol de Europa. Pero interesante. Y también quería preguntarte un poco a nivel general, los socios que lo mencionábamos un poco antes, está eligiendo el Real Madrid en su camino a nivel económico, Providence, Legends, estos socios de los que se conoce poco cuál es su rol, sobre si están entrando de alguna manera un poco escondida en el accionario del Real Madrid o no. Ahora hablaremos de lo de la SAD. Aquí está la duda y tampoco se explicó demasiado. Es verdad que de momento Providence lo que tiene es... digo el nombre técnico y luego ya lo bajamos al castellano. O sea, técnicamente Providence tiene un contrato de cuenta en participación en el negocio de patrocinios
del Real Madrid. Vale. Esto, ¿Y en castellano? En castellano significa que el Providence adelantó un dinero al Real Madrid a cambio de que a futuro Providence recibiera una parte de los ingresos que consigue el Real Madrid por patrocinio, excluyendo el contrato de Adidas como patrocinador técnico, el de Emirates como patrocinador principal y luego cualquier patrocinio que implique el nombre del estadio de la ciudad deportiva. ¿Vale? Todo lo demás entra en lo que Providence participa. Lo que pasa es que Providence no interviene directamente en la gestión del Real Madrid. Probablemente influyó en que hubiera una americanización del departamento con aquel fichaje de Hopkinson, que era un tipo que venía del mundo NFL, NBA, que duró poco en el cargo, pero él fue muy honesto y dejó una reflexión muy interesante en su día, que es que él no le veía sentido a vender el nombre del Santiago Bernabéu, porque estaba tan arraigado y era tan histórico que era muy difícil que una marca pudiera conseguir voltear esa situación y que la gente se refiriera al estadio de otra manera que no fuera el Santiago Bernabéu, cosa que podemos pensar que ha pasado con Real Arena o a Anoeta, o lo que le está costando a Spotify y al Barça que la gente le llame el Spotify Camp Nou. O sea, yo creo que ahí dejó una reflexión bastante interesante. Pero es verdad que ahí, digamos que ese es su papel. Sixth Street y Legends sí que es una entrada en la gestión bastante más directa. Sixth Street puso el dinero y Sixth Street, que es el dueño de Legends, metió a Legends a gestionar todo lo que son las tiendas, todo lo que es el negocio de Food and Beverage del Bernabéu, o sea, todo lo que son las barras. Food and Beverage queda muy bien, ¿no? Pero las barras de bar del estadio... Los perritos calientes... Lo gestiona Legends y luego Legends también se encarga de la parte de explotación del hospitality y la comercialización del estadio para eventos, corporativo y demás, como un apoyo externo al propio equipo de trabajo que tiene el Real Madrid. Y al final es un socio para tratar de sacarle el máximo rendimiento al Bernabéu. Exacto, o sea, igual que Providence puso dinero, pero oye, a tu cuenta y riesgo. Es un poco más parecido lo de Providence a las palancas del Barça, ¿no? Exacto, o sea, pasta ahora a cambio de ingresos futuros. Providence en el Real Madrid es lo que ha hecho Sixth Street en el Barça con la tele. Sixth Street con el Real Madrid y con Legends es pongo dinero, pero aparte pongo un partner que para tiene ser una que parte ayudar activa. A ti a hacer crecer esto y que tú puedas tener el foco en tu negocio, que es el fútbol. Y de hecho Florentino con su intervención de la asamblea es que dejó muy claro: lo nuestro es fútbol, todo lo demás es accesorio y nos ayuda a alimentar la máquina, pero nuestro negocio es el fútbol. Con esto concluimos un poco análisis sobre las cuentas del Madrid, sobre la Asamblea del Madrid, esa intervención de Florentino Pérez, y pasamos a hablar del tema del momento a nivel un poco industria del fútbol en España, que es la posible conversión a sociedad anónima deportiva tanto del Real Madrid como del Fútbol Club Barcelona. Del Fútbol Club Barcelona se venía hablando hace más unas temporadas pasadas, sobre todo pues la coyuntura económica que al Barça le tenía muy apretado en sus cuentas y alguien que hubiera venido a salvarles les hubiera venido bien. Y en este caso en el Real Madrid llega un poco más camuflado, pero ya lo ha anticipado el propio Florentino Pérez. Era un rumor que se iba barruntando desde unas temporadas atrás y por fin llegó en esta última junta de accionistas, en la cual Florentino Pérez no lo llamó tal que así, pero dijo que va a haber una asamblea extraordinaria en la que se consultará a todos los socios del Real Madrid un cambio de modelo organizativo que a la práctica lo que entendemos que significaría es cambiar de ser, pasar de ser, en vez de un club, que a día de hoy solo Barça, Madrid, Athletic y Osasuna siguen siendo un club de fútbol, a ser una empresa privada. Sí, aquí, bueno, club privado ya es. O sea, aquí la cosa es, el modelo de propiedad es... No, hablo de reorganización de sociedad, es verdad que en ningún momento se habló de sociedad anónima deportiva. Es un poco... Yo creo que es una palabra tabú que le consideran que tiene con una connotación negativa que no quisieron hablar, pero sí que dio pistas de por dónde van los tiros. O sea, y es verdad que no es ni modelo Bayern ni una SAD 100%, porque el modelo Bayern, recordemos que es que el club social, o sea, lo que hoy sería el Real Madrid, es el propietario del 75% de la sociedad a la que el Bayern trasladó únicamente las operaciones de fútbol, y luego tiene tres inversores estratégicos: Adidas, Audi y Allianz, con un 7 y pico % cada uno. Aquí lo que planteó Florentino Pérez, y es lo que no acaba de quedar claro cómo lo va a estructurar, pero ya dijo que convocará una asamblea extraordinaria para ello, es, o yo entendí que es que el Real Madrid o la fundación del Real Madrid tendrá una participación mayoritaria en la nueva sociedad
a la que se trasladará, no sabemos si todo el fútbol, si solo el masculino, si todo el fútbol más el baloncesto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, queda a ver qué entra dentro del perímetro de esa compañía, pero que a su vez los socios de hoy podrán ser accionistas del mañana, que es una cosa que el Bayern no tiene. O sea, el Bayern, tú no puedes ser socio del Bayern ni accionista del Bayern, tú eres socio del Bayern y eres accionista del Bayern indirectamente a través de tu condición de socio del club social. Aquí Florentino abrió la puerta a que si yo soy socio del Real Madrid pueda ser también accionista del club, y lo que no aclaró es si esa opción de comprar acciones únicamente será una opción para quienes hoy son socios del Real Madrid, si empresas podrán comprar acciones de ese nuevo Real Madrid SL, vamos a llamarle, o si únicamente podrán ser personas individuales. ¿Qué precio? Sí que habló de valoración. Sí, para mí fue bastante alta, pero luego dijo, esto para mí vale más de 10.000 millones de... Ahora hablaremos un poco sobre la cifra, pero por empezar un poco por el principio, para la gente que no tenga tanta idea sobre cómo se estructuran los clubes de fútbol. ¿Cuál es un poco la principal diferencia que hay ahora mismo entre Barça, Madrid, Atlético, Osasuna y el resto de clubes? Porque en los años 90 se convirtieron todos, menos estos, en sociedades anónimas deportivas, pero a la práctica, ¿qué significa esto? Esto viene de la ley del deporte del 92. Como tantas otras veces, el fútbol español estaba en crisis. Le debía dinero a todo el mundo. Dinero, deudas con Hacienda, clubes medio quebrados, y el gobierno en ese momento entendió que si obligaba a los clubes sociales a convertirse en sociedades anónimas deportivas, en empresas, esa gestión mejoraría, o al menos se abriría la puerta a que inversores, empresarios en ese momento locales, pusieran dinero suficiente para limpiar los clubes, reordenarlos y demás. Eso fue una conversión obligatoria para todos los clubes que tenían deuda con Hacienda, y únicamente se libraron aquellos que estaban al día con la agencia tributaria, que eran Real Madrid, Barcelona, Athletic Club y Club Atlético Osasuna. Ahora, en España, la nueva ley del deporte ya no obliga a convertirse en sociedad anónima deportiva, porque esa obligación únicamente era para clubes que ascendían al fútbol profesional o al baloncesto profesional. De hecho, la Amorebieta logró, last minute, convertirse en SAD por aquel ascenso a segunda división hace 3 temporadas, creo que fue. O sea, ya no es obligatorio convertirse en SAD. Aquí la diferencia, ¿cuál es? Que en el club social la propiedad recae en los socios, que son las personas que adquieren su membresía, que es verdad que a medida que el fútbol ha ido evolucionando, esa membresía ya no es tanto por un sentimiento de pertenencia, sino que realmente lo hemos ido asumiendo como un peaje para poder tener nuestro abono, para poder ir al fútbol. En cambio, en la sociedad anónima deportiva, el socio abonado es cliente. O sea, realmente sí que tiene esta figura de que tú te haces socio para poder tener una serie de ventajas, que puede ser el acceder a un abono, el descuentos en camisetas, etcétera, etcétera. Pero la propiedad del club recae en empresarios. Es un señor o una empresa. Porque tienes Villarreal, familia Roch, propietaria del 99,999, no sé cuánto por ciento. Levante, ahora ya no tanto, pero hasta hace un año era propiedad de la Fundació Centenys, que tenía el 70% del club, y de alguna manera mantenía esta condición de club social con algunos prohombres de Valencia, que ahora ya es un club que va camino de ser pues una SAD más. Clubes como Betis o Sevilla, que sería de esos dos clubes sin sus guerras familiares. Que de repente pues tienen todo muy repartido, ¿no? De repente y está muy atomizado, o sea, igual que en la Real Sociedad, que son clubes con una atomización del accionariado que realmente mantiene esa condición de club social, pero con ciertos empresarios que tienen paquetes relevantes y que son los que controlan el club. Con la posibilidad de que llegase alguien y lo comprará todo, poniendo la pasta, como por ejemplo habéis podido ver que sucedió con el Español, en Inglaterra con clubes tipo el Chelsea, que se vendió todo, pasó de ser de Abramovich a ser de un grupo estadounidense, y hay un poco la diferencia, por simplificarlo y allanarlo mucho, es, entre comillas, el modelo club es un poco más democrático, por así decirlo, entre comillas. Sí, al final las asambleas luego están muy controladas, pero sí que es verdad que es eso, que al final es más democrático, hay asambleas, el socio en principio tiene voz y voto. Hay una mayor implicación de, supuestamente el fan tiene más posibilidad de dirimir hacia dónde va su club y qué destino coge, tomar ciertas decisiones. La práctica es que hay unas elecciones cada X años que tú votas y eliges un programa ideológico
Como podría ser con los partidos políticos, Tal cual. pero dentro de tu club, ¿no? Es Tú lo eliges mismo. al que quieres que lleve tu club durante los próximos años. En este caso, pues como ha sido con Laporta o con Florentino Pérez en el Barça y en el Madrid. También vimos elecciones hace relativamente poco en el Athletic, Sí. que iba cada presidente con su entrenador. Yo, si Y se lo vuelvo, toman traeré a y se lo toman muy en Bielsa. serio, y es una parte bonita de estos clubes, pero es verdad que hay que ver, y por ejemplo a mí del Real Madrid me ha sorprendido esta semana, que estamos en la semana posterior a la asamblea, que ha habido muy poco run de seguimiento Ujú. de este tema en los grandes medios. Se ha dado como muy por hecho, y en la asamblea incluso se dijo, ¿no?, que si Florentino Pérez propone esto, es que esto es bueno para el Real Madrid, por lo tanto aquí no se discute este tema, sino que se espera que nos expliquen mejor de qué va la película y diremos que para adelante si el presidente considera que es lo necesario. Yo ahí un poco mi pregunta es, ahora mismo esa es un poco la diferencia, ¿no? Entre el club es de los socios o el club es de particulares, puede ser desde un empresario hasta estos modelos, ya has explicado un poco los diferentes que hay. ¿Por qué al Real Madrid o al Barça le podría convenir o le podría, digamos, seducir la idea de cambiarse a sociedad anónima deportiva? Aquí hay diferentes frentes. Hay uno que es puramente económico. Es decir, oye, Florentino Pérez, ¿no? Oye, si Florentino Pérez dice que el Real Madrid vale 10.000 millones de euros, si tú conviertes el club en una SAD en el que la fundación controla el 90% del capital y hay una serie de inversores que únicamente se quedan en el 10%, Que sería un modelo Bayern, por modelo ejemplo. Bayern, claro, pero con esa venta del 10%, si la gente te compra esa valoración de 10.000, estamos hablando que el Real Madrid captaría 1.000 millones de euros Por la cara, un poco simplemente. para hacer, pues oye, para convertir la ciudad deportiva en lo que sea, para acabar de sanearse, para comprarse una franquicia en Estados Unidos y tal, o para montar el Real Madrid de baloncesto de la NBA. O sea, realmente hay un componente económico que a las valoraciones que se están manejando solo vendiendo un 10% del club, levantas mucho capital para nuevos proyectos, ya abres una vía de financiación que Real Madrid y Barcelona tenían cerrada y que por eso les ha obligado a financiarlo todo a base de deuda. Que es un poco, y también un poco, digamos que han estado, por resumirlo muy mucho, menudeando con las palancas. Claro, al final vendo un trocito de aquí, vendo un trocito de allí. es la vía 100 alternativa que han millones. encontrado para no endeudarse en exceso, para acometer dos proyectos estratégicos como son el Camp Nou y el Santiago Bernabéu, sin necesidad de hipotecarse excesivamente a largo plazo con endeudamiento. Al final son 30 años que los dos clubes van a estar pagando, pues creo que son 30 millones de euros cada año de amortización. Por lo tanto, digamos que estaría esta primera vía, que es levanto dinero para proyectos estratégicos y de crecimiento sin comprometer en exceso, que la mayoría la tengo yo. Parándote ahí en esa primera vía. La primera vía es recaudar dinero. Entraría una cantidad de dinero muy difícil de recaudar por cualquier otra vía de golpe para proyectos estratégicos. Esa valoración, 10.000 millones de euros, ¿tiene sentido? Hemos visto que la más reciente de ese calibre ha podido ser precisamente el Chelsea, que fueron unos 5.000, si no me equivoco. Sí. Y estaría, bueno, sería la franquicia más cara del por deporte. Ejemplo, en tu playbook cada año hacemos le llamamos la Liga Stock Market, que es un informe anual de valoración de clubes. A nosotros nos sale que Barcelona y Real Madrid estarían valorados aproximadamente en unos 6.000 millones de euros, que incluyendo la deuda pues tirías a 7.500, 8.000 millones de valoración. O sea que discrepáis con Florentino, estáis ahí. Otra referencia que podríamos coger es la última franquicia de Estados Unidos que se ha vendido, que son los Washington Commanders, que se vendieron por 6.100 millones de dólares hace un año. ¿Aquí qué puede estar pesando? Uno, voy a hacer una valoración prohibitiva para evitar según qué perfil de inversores, y es un mecanismo de asegurar que esa conversión en SAT la controlas y al final, si tú eres un socio aficionado del Real Madrid, la valoración te va a dar igual, en el sentido de que no le estás buscando un rendimiento económico a esa participación. Tú quieres tu participación porque si esta es la nueva manera de yo mantener mi estatus de propietario del Real Madrid, pues voy a pagar lo que me digas que tengo que pagar para conseguirlo. También es verdad que esa valoración de 10.000 millones puede estar muy influenciada sobre qué hipótesis tú le plantees a los inversores. Si yo te planteo que es que en 4 o 5 años vamos a tener una competición cerrada en la que yo tengo una plaza fija,
es la única competición de clubes porque hemos hecho desaparecer las ligas nacionales y por lo tanto hemos creado el equivalente a una NBA, una NFL con el fútbol en Europa como el gran producto global, y aquí especulo absolutamente, pues puedes decir, oye, pues puede tener sentido, porque realmente el fútbol, y esto Florentino Pérez lo decía en la asamblea, es honestamente el único producto global que hoy existe, porque la gran virtud de la NBA, la NFL o la MLB es que está alcanzando unas valoraciones espectaculares sus franquicias con un producto que únicamente se consume En Estados en Unidos. su país, en deportes que únicamente se practican en su país, como aquel que dice. Por lo tanto, el fútbol es verdad que si va hacia esa reconfiguración en la que supera los conceptos de Estado-Nación, las ligas nacionales ya no son el foco, sino que son una parte más de la pirámide, pero todo parte de una concepción europea de las competiciones de clubes, pues oye, pues 10.000 millones lo podemos... O sea, siempre se puede defender sobre el papel. Pero en cambio, si no, pues quizás estaría una valoración, como tú dices, un poco A mí inflada. me sorprendió. Para poner un poquito el freno quizás a los, por ejemplo, en el Manchester United se acordarán de los Glazer, ese tipo de dueños que buscan comprar barato, vender caro, poner un precio tan alto, es un disuasorio para decir, ostras, si lo compro por 10.000 millones de euros, jamás lo voy a vender más caro. Aquí va a ser lo relevante, es qué cortafuegos pone el Madrid en el proceso de venta de acciones. O sea, cómo yo evito que según quién pueda comprar acciones. Únicamente pueden comprar socios del Real Madrid. Es que a mí esa me parece la clave, porque realmente es un poco también abrir la puerta y ahí entra lo que entra, ¿no? Es decir, una vez conviertes al Barça o al Madrid... Una vez tú y yo tenemos nuestra acción, si luego por detrás nos viene un inversor asiático, oye, habéis pagado 60, os doy 100 a cada uno. No, es que a mí eso es lo que me pareció un poco utópico porque Florentino Pérez, y lo hemos visto luego repetido en también bastante gente que informa sobre el Real Madrid, decía esto de, pues los que hoy son socios, mañana serán accionistas y las acciones solo podrán pasar de padres a hijos. Y yo pensaba que, igual tú nos puedes un poco ilustrar en esto, yo no sé si eso funciona así. Tú lo puedes, en el pacto de socios, tú puedes establecerlo. O que si tú solo quieres transferir a alguien que no sea familiar directo, por así decirlo, tú puedas establecer que tú me lo tienes que comunicar y yo tengo que autorizar esa transacción, y si no la autorizo, pues tu padre o tu madre o tu abuelo, cuando compraron su acción, ya aceptaron que el sistema era este. Por lo tanto, yo creo que nos falta mucha información en cuanto a cómo va a ser ese proceso. Por también un poco, Florentino Pérez habló con las razones. Tú decías, una razón principal puede ser el simple hecho de recaudar dinero, ¿no? Otra, que es la que fundamentalmente argumentó Florentino Pérez, es la de proteger el patrimonio, ¿no? Que es lo que estábamos discutiendo un poco ahora. Eso es lo que me extrañó. Pues lo decía como muy evitar que lo usurpen derechos al Real Madrid por parte de la Liga, por parte de UEFA. Él se refería mucho a la operación de CVC y la Liga. Ahí falta que aclare cómo queda protegido ese patrimonio cambiando el modelo societario del club. Yo puedo entender que es que das más vías legales a que los accionistas del club puedan denunciar a la Liga o la UEFA o el organismo que sea en juzgados mercantiles o lo que sea, y por lo tanto habrás más vías legales de protección. Pero me parece un argumento extraño, a la espera, y volvemos aquí a lo mismo, de que expliquen más mucho detalles. mejor que tienen en la cabeza, y sobre todo para mí son esas salvaguardas, esos cortafuegos para asegurar que pues el accionariado siguen siendo los socios del Real Madrid y ya está. Una pregunta última sobre este tema. No se ha mencionado, pero era un argumento que era el que siempre se utilizaba cuando se hablaba de esto. PSG, Manchester City vienen a por nosotros y no tenemos armas con las que luchar. Parece que esa era un poco... Si no nos convertimos en sociedad anónima deportiva, no vamos a poder competir contra los clubes Estado. ¿Realmente eso tiene sentido o...? No, yo creo que ese argumento ya no es válido, pero porque con las nuevas regulaciones de UEFA, de sostenibilidad económica, y el regulador independiente de Reino Unido, es verdad que esa barra libre a la inversión que podía haber ya se ha frenado de manera considerable. De hecho, con el PSG lo podemos ver, que el proyecto deportivo se ha redimensionado drásticamente en una sola temporada.
En Premier League no es extrañar lo que hemos visto este verano, de que no ha habido mucho movimiento, ha habido mucho movimiento interno, incluso se han adelantado muchas operaciones en previsión a lo que pueda suceder, pero yo creo que ya ese argumento, ese miedo ya no tiene poco sentido, porque en 2026 ya UEFA entra al squad ratio cost, que comentábamos, del 70%. Y luego había otro argumento, pero creo que en el Real Madrid no tiene mucho sentido porque ya funciona como una empresa privada a todos los efectos desde hace muchos años, que es mejorar la gobernanza y profesionalizar las estructuras. Cuando tú entras, y ya pasamos a Barcelona casi, ¿no? Pero cuando tú ves el cambio en junta directiva del Barcelona y ves que despiden a todo el equipo ejecutivo por el simple hecho de que los habían contratado desde la anterior junta directiva, y ves que empieza a entrar gente que ya no solo son profesionales, sino que también hay vínculos familiares o empresariales con la gente que está entrando al club, ya ves que no hay un proceso, digamos, normal de contratación, sino que hay intereses en los que los intereses de la junta directiva con los del club social seguramente no siempre convergen, y el hecho de que tú puedas tener 3 inversores ancla, ¿no? Si cogemos el modelo de Bayern, te permite que, aunque cambie la junta directiva cada X años, hay 3 guardianes que se aseguran de mantener una línea de gestión y una hoja de ruta que se puede variar con los matices de cada junta directiva entrante, pero no hay un cambio drástico en el rumbo del club por un presidente u otro. Es quitarle política, ¿no? Porque ahora mismo el hecho de que el Barça y el Real Madrid sigan siendo clubes le meten mucha política a los dos, especialmente al Barça, que pasa todo esto de entra un nuevo presidente, todo el mundo fuera, entran otros completamente nuevos, muchos cambios drásticos, y eso quizás a veces pone palos en las ruedas al desarrollo del club. En el caso del Barça entiendo que es un poco lo mismo que hemos ido hablando con el Real Madrid, con la salvedad de que al Barça le hubiera venido bien, quizás ya no ahora, sino sobre todo hace un par de temporadas, sí, el Barça como balón de oxígeno. Encontró la vía alternativa con la venta del 25% de los derechos de televisión, la operación Barça Vision, que todavía sigue ahí. Ahora hablaremos de Barça Vision. Sigue ahí coleando. Y es verdad que en Barcelona hay una posición mucho más clara social a esta posibilidad. O sea, igual que en Madrid no hemos visto ese ruido mediático o social, o al menos yo no lo he visto. No, yo tampoco lo he percibido. En Barcelona, sin que desde la propia Junta Directiva se haya abierto la puerta, sino que al contrario, desde la Junta Directiva y cualquier candidato opositor a relevar a Laporta, hay un claro consenso en que no se va a abrir esa posibilidad, pero aún así hay run de que no. Madrid, silencio. Y en el caso del Barça, ¿crees que es algo que podría suceder? Yo he escuchado rumores de todos los estilos. No, yo creo que incluso si no como que lo tenían pactado Barça y Madrid para que si saldrían a la vez y se convertían aquí hay que ver ¿no? Esto de la mariposa que bate sus alas y demás, cómo el proceso del Real Madrid puede afectar a la opinión pública sobre este tema en Barcelona y a que el Barça dé el paso. Tengo muy claro que el Real Madrid va a ser el primero en darlo. Vale. Porque tiene menos oposición, porque creo que tiene un presidente con mayor autoridad social para lanzar este proceso. Y a mí me interesa mucho ver la evolución de la opinión pública en Barcelona a partir del proceso del Real Madrid. Porque si lo hace uno, es raro que no lo haga el otro. Que el otro no lo haga. Sí, son rivales en el campo, pero luego a nivel negocio siempre lo decía en la asamblea, que es que con Barça y con Athletic tienen que ir de la mano. Y es verdad que Athletic y Osasuna, por tamaño del club, por aspiraciones globales, por así decirlo, seguramente nunca van a tener esa necesidad de Barça y Madrid de avanzar hacia una transformación societaria, como decía el Real Madrid, para tener más vías de levantar capital, de financiar proyectos, etcétera. Nos movemos ya al terreno Fútbol Club Barcelona. Las cuentas del Barça atacan de nuevo. Cada vez que vienes hay que comentarlas un poquito, y ahora se acerca un mercado de fichajes invernal en el que a principio no hay tampoco grandes necesidades de fichajes, pero sí una gran alarma con respecto a la inscripción, no inscripción de Dani Olmo. Llegaremos ahí, pero antes quería comentar contigo algo que no hemos tenido ocasión de hablar desde la última vez que nos vimos, que es la renovación de Nike. Esto es algo que venía coleando durante muchísimo tiempo. Se hablaba de que Nike podía ser un poco la
la llave que abriese todas las puertas económicas del Barça, desbloquease por fin la situación, lo devolviese al 1-1. Parece que eso no ha sucedido con la renovación de Nike, pero no obstante, vamos a evaluarla un poco para ver si es buena, es mala esa operación y un poco qué opinas tú. Aquí, como hablamos, nos falta información. Vale. O sea, de momento lo que sabemos extraoficialmente, pues el club no confirman, pero al final si 3 determinados diarios de Barcelona publican la misma información, pues ya ves que es... Todo parece indicar que esa información está muy bien tirada. Se pasaría de 55 millones fijos a prácticamente 100 en las próximas 3 temporadas, que son las que quedarían del actual contrato con Nike, y después se pasaría a unos 115 millones del 2028 al 2038. Aquí la cosa es que nunca sabemos si en esas cifras altas ya se incluyen los variables o no por títulos, o si eso es a más bonus por títulos, pero sobre todo de la nota del breve comunicado que se hizo para un anuncio tan relevante, a mí hay 3 cuestiones que me dejan, no dudas, pero saber qué gana Nike a cambio, porque a ver, o sea, si Nike va a pagar 40 millones más al año, que es un poco aproximadamente lo que estamos hablando, no seamos tan ingenuos de pensarnos que lo hace a cambio de nada. Sí, vale. Nike estaba también un poco... Pues tampoco tenía necesidad de renovar, o sea, al final tenía contrato hasta el 2028, tenía una sentencia judicial que decía que el Barça no podía rescindir contrato, entonces... En esa nota se hablaba de 3 cuestiones que para mí son muy relevantes, y en la asamblea que tiene que convocar el Barça para ratificar la renovación del acuerdo, porque se va a tener que convocar una asamblea extraordinaria para ello, se habla de 3 cuestiones. 1, cadena de suministro, es decir, entender si es que el Barça va a estar obligado a contratarle a Nike la producción de toda la producción de ropa que hace BLM, que recordemos ya la filial de retail y merchandising del Barça ya no es únicamente producto Nike, sino que han hecho un gran trabajo de creación de moda deportiva con colecciones propias. A ver si eso va a estar obligado el Barça a contratarle la producción a Nike en su red de distribución. BLM, que era un poco, se hablaba siempre de un poco la joya de la corona en el Barça. 100 millones, gana dinero. O sea, entonces saber, oye, si Nike ahí gana algo. Luego se habla... Nike también era siempre la aspiración de meterse en el accionario de BLM y meter mano ahí, como podía suceder un poco con, hablábamos antes, Legends y el Real Madrid, que se han metido ahí a ayudarles en esos campos y otros más. En el caso de Nike con BLM sería un poco parecido. Y parece que en ese contrato lo hace, porque es producción, por lo tanto, la parte más importante o donde hay más costes para una marca de moda. Luego es, oye, quiero tener una participación más directa en el lanzamiento de colecciones de moda. Por lo tanto, eso que te ha ido tan bien a ti con la marca Barça, donde no hay ni un logo de Nike, me interesa empezar a poner el logo de Nike. A poner el logo de Nike o hacer más cosas juntos en ese sentido, porque he visto que es un filón. Y luego, distribución global. Por lo tanto, es todo eso que había recuperado el Barça, de e-commerce y demás, ver qué va a sacar Nike de eso. Si es que va a volver a recuperar derechos de distribución global, si es que va a abrir corners del Barça en sus tiendas y demás. Por lo tanto, quedan muchas aristas por solucionar, pero igualmente pasar de 55 millones como era el contrato actual a 90 y pico, 110, a mí me parece un grandísimo acuerdo para el club, a la espera de ver esos asteriscos. Que los asteriscos realmente sería lo que estamos hablando todo el rato sobre Barça y Madrid, que es saber si se han sacrificado ingresos a futuro que el Barça los tendría limpios para él a cambio de un poquito de dinero asegurado para allá. Exacto. Y para poder cuadrar las cuentas. Pero bueno, dices que a nivel general un poco... No, es un grandísimo acuerdo. Buen contrato. Igual, el Real Madrid sigue siendo más alto, pero ya vuelven a estar otra vez con Real Madrid, freca ahí, los dos. Manchester United. Pero es una evolución natural, que es que al final, y por ejemplo, para mí Manchester United con Adidas, para mí es el ejemplo perfecto de cómo hacer muy bien las cosas. A todo el mundo les recomiendo que mire las últimas campañas que ha hecho Adidas, sobre todo con Manchester United y Arsenal. Pero es que son campañas de producto que no son para un aficionado. Son para un aficionado al fútbol, pero no para un hard fan de ese club, y todo va para ahí. Entonces, aquí el problema del fútbol muchas veces es el ciclo, o sea, ¿cuándo renuevo yo? ¿Cuándo renueva el otro? Y si yo renuevo 3 años antes de que pete el boom y tal, mi contrato se queda desfasado muy rápido. Entonces, poco a poco, que ahí también... el Barça lo que necesitaba es, ostras, me he quedado atrás, tengo que forzar la renovación de esto porque se me ha quedado caduco
muy rápido respecto a lo que están consiguiendo mis competidores. Que ahí se ha preguntado para el mañana también sobre Nike el tema de las fechas, porque es un contrato hasta 2038. Bueno, pero mira, renovó también con la NBA hasta 2037. Yo creo que Nike está eligiendo muy bien. ¿No te parece muy largo? Y que corres el riesgo como Fútbol Club Barcelona de que durante el tiempo eso que hoy te parece mucho dinero dentro de 10 años no valga nada. Pues como las teles con la NBA. O sea, oye, al final, oye, tú quieres un fijo alto, compromete. O sea, si tú quieres que yo te pague mucho cada año, a mí también me tienes que dar mucho tiempo para que yo le saque partido a esto. Y hay una cosa importante, el contrato de Nike con el Barça es probablemente uno de los más largos, si no el más largo, en la élite del fútbol europeo. Este contrato empieza en el 99, como el Real Madrid con Adidas. O sea, son dos de los contratos más largos de la historia del fútbol, junto al del Real Madrid, al del Bayern con Adidas, pero bueno, aquí ya hay un vínculo fabril casi y accionarial que, claro, lo hace más fácil. Con Nike no se llega. No estamos en el 1-1. No, porque seguimos a vuelta con las inscripciones. ¿Cuánto falta? Yo creo que es un poco la pregunta, ¿cuánto nos queda? La cosa es que del límite salarial que le dio la Liga al Barça en septiembre, a esa cifra había que quitarle 60 millones por la decisión del auditor del Barça de dar por incobrables todos los contratos de Barça Vision. Entonces, ¿qué pasa? Que el contrato de Nike te suma 40, entonces ya te quedan 20. ¿Qué problema hay? Que tampoco regresas al Camp Nou. Por lo tanto, las perspectivas de ingresos del estadio también bajan. Entonces, va a ser muy difícil. Yo creo que ha habido nuevas lesiones largas que al Barça le vienen bien, porque al final es margen salarial que gana, pero probablemente pues van a necesitar o un par de anuncios más a nivel de patrocinio, o una cosa que no sería descabellada, que es que en el mercado de invierno algunos jugadores hagan las maletas y se marchen. Porque ahora mismo no sé si la posibilidad de arreglar lo de Barça Vision es algo real o no. Ya se ha conseguido Aramark, que ya cubrió con, creo que eran 40, pero de esos 40, 15 era para recomprar la participación de Jaume Rouras, por lo tanto, ahí digamos que el efecto neto son 25, te faltan muchos millones. Y el problema es que, por ejemplo, Aramark tampoco ha anunciado formalmente su entrada en Barça Vision. Es una compañía cotizada en bolsa, no ha hecho ningún tipo de comunicado anunciando esta inversión, por lo tanto entendemos que tampoco está del todo, aunque en las cuentas de Barça ya se recoge que está hecho. Te falta que alguien le compre a Libero todavía los otros 15 millones que faltan y sobre todo encontrar a alguien que ponga los 60 millones que tenías que cobrar en junio del 25, que es lo que el auditor ya te ha quitado porque veía que no estabas cobrando nada, y es lo que a la Liga le ha llevado a lo que dijo en septiembre el límite salarial del Barça, quitarle esos 60 millones. No sé si hay un menos 200 en las cuentas en el futuro, porque hay que recordar que cuando el Barça empezó esta operación de Barça Vision, se imputó lo que esperaba cobrar por los socios que han ido entrando y muchos no han ido pagando, que eso es lo que luego las gallinas que entras por la que salen. Dijiste que lo ibas a ingresar, no lo ingresas, te lo quitamos. O sea que ahí el Barça ya empieza a estar un poco en neutralidad porque le han ido quitando cosas. Pero también se apuntó un ingreso contable de 200 millones de euros, que yo entiendo que si ya llega a un punto en 2025, en 2026, que la operación de Barça Vision se da definitivamente por fracasada, no sé si ahí también los contables tendrían que hacer menos 200 y nos encontramos con una temporada con un agujero tremendo. Bueno, aquí ya era el riesgo y creo que de hecho en el capítulo que grabamos, creo que este tema ya lo tocamos. Aquí la cosa es que el Barça cobró. Vendió por 200 millones el 49 y dijo, oye, si el 49 vale 200... el 51 que tengo yo de repente vale 208, me voy a dar un ingreso de 208 millones en las cuentas. Aquí está el problema, que de momento lo han salvado porque el Barça lo que dice es, oye, si Aramark ha comprado a valoración de 400 millones, la valoración de 400 todavía se sostiene. En un encuentro con medios off the record, el club aseguraba que antes de diciembre lograría cerrar toda esta reordenación societaria de Barça Vision. Veremos si llegan o no llegan, queda un mes. Podríamos decir 2 semanas, pues luego ya llega el Navidad, Barça, como siempre está ahí con pero los es verdad estudiantes. Que el Barça es de los que les gusta que el día de Navidad los periodistas seguramente tengamos que trabajar un poco y tiene pinta y picar tecla, pero está ese riesgo de que a lo que no has cobrado, que ya te lo has apuntado como un gasto y por eso las pérdidas tan grandes de 112 millones de la temporada 23-24, pero es que en la 24-25 corres el riesgo de que al resultado ordinario que tú tengas le tengas que restar esos 208. Va a depender mucho de los movimientos de aquí a final de temporada para solucionar esta situación, pero el Barça se ha puesto el deadline en diciembre porque es lo que le va a marcar que en el mercado de invierno pueda o no hacer algo
o pueda inscribir o no a los jugadores que no tiene inscrito o que están inscritos con un permiso Dani temporal, Olmo. como Dani Olmo, por un tema de lesión de jugadores. Pues veremos a ver si pueden inscribir a Dani Olmo. Mi última pregunta ya es sobre el Barça y el Camp Nou. Nos ponemos ya en mentalidad 2025-26. No sé si en ese encuentro informal os contaron algo de cómo van las cosas. Parece ser que no se va a llegar de momento a las fechas de hecho, previstas. De momento ya. Yo, por ejemplo, como socio del Barça, me inscribí para tener abono en la segunda mitad en el Camp Nou. Ya que no me dio tiempo, pues no vi el mail de hacer la contratación del abono. Ya cuando fui a hacerlo ya estaba cerrado el plazo. De momento se ha usado el argumento de que como que en Champions hasta febrero el Barça no podría volver al Camp Nou porque la Champions no te deja cambiar de estadio hasta que se pasa de fase. Uh-huh. El argumento tiene sentido, lo que pasa es que tenía sentido ahora y tenía sentido en septiembre. O sea, yo creo que, y aquí volvemos a la política un poco y a lo que comentábamos antes, o sea, desde un punto de vista empresarial y de sensatez, lo correcto probablemente era decir, oye, volveremos al Camp Nou en el 2025-2026 y dejamos trabajar a las constructoras en paz y a toda prisa en la 24-25. La fecha de noviembre del 24 se marcaba por el 125 aniversario del club. No se ha llegado, luego se dijo diciembre, luego se dijo enero. Ahora de momento ya es sine die y veremos qué pasa, pero sí que creo recordar que se había dicho a las empresas que tenían palcos VIP, ya se les había dicho que se iba a acabar la temporada en Montjuic, y es que realmente operativamente tiene sentido. Si ya has hecho la inversión en el estadio, la gente ya está preparada, logísticamente ya lo tienes todo hecho, moverte a mitad de la película creo que es más jaleo para ti por el simple hecho de poder decir que has vuelto al Camp Nou en el año que dijiste que volverías, asumir que shit happens y en las obras sabes cuándo empiezas, pero nunca cuándo acabas, y esto da igual que seas el Barça que seas el Real Madrid. Bueno, pues ahí queda eso. Veremos cuándo vuelve el Barça a su Camp Nou, al nuevo Camp Nou. Y Spotify veremos Camp Nou. Spotify Camp Nou. Tú decías que está costando en calar. A mí va a ser el primero. Yo con estas todavía sigo en el Wanda Metropolitano y ya vamos por el tercer nombre, o sea que fíjate. Así que nada, sobre todo os dejamos a vosotros ahora en comentarios para que nos dejéis qué os parece, qué os ha parecido este primer episodio especial del podcast. ¿Qué os gustaría que hablásemos con Marc la próxima vez que vengas por aquí? Para que ya nos dejéis temas, sugerencias un poco sobre cosas que os interesan. Ya sabéis, un poco industria del deporte, economía del fútbol, cosas que queréis que comentemos. ¿Qué otros invitados os gustaría que pasen por aquí por el podcast? Y por supuesto, si os ha gustado el contenido y no estáis suscritos, pues os recordamos que lo hagáis, que le deis un like, que nos ayuda a posicionar el proyecto y que poco a poco vayamos creciendo. Y nada, pues un gusto, Marc. Nos vemos a la próxima. Gracias por invitarme. Un saludo.